Bien, mis amados hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice nuestro Señor en su preciosa y dulce palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué manera de comenzar una palabra, qué manera de comenzar este culto de adoración. ¿Qué nos pide el Señor aquí en Primera de Pedro 2:1? Que nos desechemos, que desechemos de nosotros todo lo que pueda desviarnos de la palabra bendita de Dios. Todo lo que este mundo, por medio del enemigo, inventa, fragúa, actúa, hace para desviar de la verdad a todo creyente. Y nos pide aquí Pedro, en Primera de Pedro 2:1, que desechemos de nosotros todo eso, comenzando por la malicia. Malicia viene de maldad. Todo pensamiento malo, toda actitud negativa en contra de, obviamente, de mi prójimo, en contra de las personas, porque a veces de repente tenemos aquí pensamientos, actitudes que nos vienen a la mente en perjuicio de alguien, y ahí ya estamos pecando, ahí ya estamos cometiendo infracción de la palabra de Dios. Y el Señor nos pide que desechemos toda esa malicia que en nuestra naturaleza humana, ¿verdad?, tenemos. Crecemos con eso. Allí en el edificio donde yo vivo, enfrente vive una familia con 2 hijos pequeños. Uno de, ¿qué será?, 4 o 5 años y el otro de 2 años y medio. Y a cada rato escucho que el mayorcito le da sus llegues, sus cocos al pequeñito, y el pequeñito empieza a llorar y la mamá: no, ¿por qué haces esto? No, ¿por qué haces aquello? No le hagas esto a tu hermano, no le hagas esto. Es una agresión que en la naturaleza pecaminosa de ese niño, ¿verdad?, provoca, orilla a pegarle al otro porque a lo mejor ya le quitó el juguetito, ¿verdad? Esas actitudes son las que por linaje, digámoslo así, descendencia del primer hombre que cayó, todo ser humano tiene. Y desde bebés lo vemos ahí, latentes, patentes. El Señor nos pide que desechemos toda malicia, toda cosa mala que nosotros podamos hacerle a alguien. Al contrario,
como dice también la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Si los malos siempre actúan de manera incorrecta, si los malos no se cansan de hacer el mal, o a poco a lo mejor el Chapo Guzmán en algún momento de su vida dijo, bueno, yo ya me cansé de hacer el mal, voy a empezar a hacer el bien. Claro que no, no se cansan de hacer el mal. ¿Por qué nosotros nos cansamos de hacer el bien? No nos cansemos de hacer el bien y no deseemos, ¿verdad? Y nos despojemos de toda malicia, como aquí lo dice la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Vean qué interesante, la palabra hipocresía viene del griego upócrisis, que significa actuando bajo una apariencia fingida, ¿sí? Actuando bajo una apariencia fingida, o sea, un actor. Los artistas, los actores, fingen ser otras personas, ¿no? Pero bueno, eso obviamente lo hacen para entretener, para establecer un melodrama que te llegue al alma, que te emociones, que te rías, que te enojes, que llores. Pero eso es un actor que está personificando algo que un escritor escribió acerca de alguien. Es algo fingido. Pero en la iglesia hay muchos actores. En la iglesia hay muchos que pueden venir aquí y desgarrarse las vestiduras y mi Señor bendito, aleluya. Gloria a Dios, Señor, en las alabanzas y bendito seas, mi Señor, mi Dios. Están en su papel, ¿verdad? Están en una actuación. Si es que internamente no demuestran lo que en el exterior están efusivamente haciendo. Pedro nos dice aquí que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, o sea, todo fingimiento, que nuestro amor, ¿verdad?, hacia nuestro Señor no sea fingido, sea real, sea patente, sea profundo, sea de relación, de comunión con Él, estrecha, profunda. Eso nos pide Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias. Los hijos de Adán y Eva, ¿verdad?, ofrecieron ofrendas a Dios. La ofrenda de Abel le agradó al Señor, pero la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. Y Caín tuvo en su corazón esa mala actitud, esa envidia, ese coraje, porque la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. ¿Y cuál fue la actitud de Caín? Lo mató. Una envidia llevada a grado superlativo puede provocar asesinato. Y eso fue lo que hizo Caín. Mató a su hermano. Todavía mi Señor Dios le advirtió, si haces bien, ¿verdad? Si haces bien las cosas, tendrás bendición, pero si haces mal, el pecado está a la puerta, ¿eh? Y si haces lo incorrecto, el pecado se enseñoreará de ti, tendrá control de ti. ¿Por qué vía se fue Caín? Por el lado de la maldad, de la carnalidad, de la naturaleza pecaminosa que todo ser humano tenemos. Tuvo envidia. Tenemos que desechar nosotros de todas esas cosas y dice después, y todas las detracciones. Aquí en la Biblia Nueva Traducción Viviente de ese versículo dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. No puede ser que como cristianos tengamos a veces desplantes y actitudes de arranques de ira,
de arranques, de cambio de personalidad. De repente estoy bien y de repente, ¡pum!, cambié completamente. Tenemos que vivir gobernados completamente por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en nosotros conduzca nuestras emociones, las controle, las module para tener un dominio propio y no tener ese tipo de arranques, ¿verdad? La NTV dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Toda clase de comentarios que puedan perjudicar a los demás. Desechemos de todas esas cosas. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Porque vivimos en un mundo, en un ambiente donde abundan todas estas cosas. Hay guerra cognitiva, comentarios o conductas aprendidas que hasta de las mismas películas, series, medios de comunicación tomamos para nuestra vida y las imitamos. Las compramos y las hacemos. Ahorita está con ese adoctrinamiento, ¿verdad? En masa, en redes, en películas, en series, acerca de la relación entre una mujer y una mujer es algo normal, o la relación entre un hombre y otro hombre es algo normal, y todo el tiempo te lo están metiendo ahí, ¿verdad? Y al principio la sociedad se espanta, pero poco a poco, aquí en tu mente, lo vas a ir comprando, lo vas a ir acariciando, y al final vas a terminar aceptando todas esas cosas. Por eso el Señor en su palabra nos dice en el Salmo 18 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que nos purifica, lo que nos direcciona, lo que nos dice que es correcto y no, es la palabra de Dios. Por eso tenemos que leerla a diario, porque en el mundo se inventan cada cosa, ¿verdad? Para no ir comprando todas esas cosas que están metiendo en el mundo, como la ideología de género. Tenemos que leer diario la Biblia para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que al centro estemos caminando a la palabra bendita de Dios. Todas esas conductas aprendidas, esa guerra cognitiva que hay en las mentes de las personas, está por estadística. Ahorita hay un adoctrinamiento en los medios de comunicación en contra de los judíos. Que si hay una hambruna ya en Gaza, que si ya hay desabastecimiento de comida, la culpa la tiene Israel, genocidas. Pero ya salió la realidad. Las cosas salen a la luz. Cientos de camiones ahí parados en Gaza. No tienen gente que estén llevándole la comida a los palestinos porque están amenazados por el grupo terrorista Hamas de que no toquen ese alimento. Por eso no se puede abastecer. Pero todos le están echando la culpa a Israel. Y empieza la guerra cognitiva a todo el mundo en contra de Israel, en contra del judío. Y está escrito aquí. Al final del final del final, todo el mundo va a estar en contra de Israel. Ahí vemos el poder de la guerra cognitiva en contra del pueblo de Israel. Y en contra del pueblo de Dios, nosotros como cristianos. En la Segunda Guerra Mundial, 5 o 6 años antes de que estallara, ¿verdad?, la mano derecha de Hitler, Goebbels, empezó a hacer campaña de descrédito en contra del pueblo judío en Europa. Empezó a sembrar todo tipo de publicidad en contra del pueblo de Israel,
a tal grado que ya los restaurantes ya ponían en sus letreros, se prohíbe la entrada a soldados, perros y judíos. Y eso empezó a hacerse en Europa. ¿Dónde terminó esto? En el holocausto y matanza de 6 millones de judíos. Vamos para allá otra vez. Vamos para allá otra vez. La historia se repite. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 al 11 dice que lo que fue, ¿verdad?, es lo que va a volver a pasar. Se va a repetir la historia. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Totalmente puestos los ojos en la palabra bendita de Dios, para no caer en ese engaño. No puede ser que un cristiano hable en contra del pueblo de Israel. O digan que el Israel que está allá ya no es el Israel bíblico. Están diciendo eso también. Y predicadores, en púlpitos. El Israel de allá ya no es el Israel bíblico. En Apocalipsis capítulo 7 habla de los 144,000 judíos que van a predicar la palabra en la tribulación y gran tribulación. 12,000 de cada tribu, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios no tiene el control de quiénes son hijos de Dios o quiénes son de las 12 tribus de Israel ahí en Israel? Por supuesto que sí. ¿Cómo se atreven a decir que el Israel que está ahí en el Medio Oriente ya no es el Israel de Dios? Entonces esos 144,000 de Apocalipsis capítulo 7, ¿de dónde van a salir? ¿De Europa? Probablemente porque van a regresar por el antisemitismo que ya hay allá. Van a regresar y tienen que regresar para tener un encuentro con Dios y para que puedan reconocer a su verdadero Mesías, que es Yeshua HaMashiach. Jesús es el Señor. Versículo 2 dice así la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tiene que haber un deseo de parte de nosotros, ¿verdad?, de la sana doctrina, de la palabra, del fundamento, de la sustancia que es la palabra del Señor. Desead, dice, como niños recién nacidos. Imagínense un niño recién nacido que reciba leche, pero mitad agua, mitad leche, o una fórmula ahí medio rara para que el niño crezca. ¿Qué le va a pasar a ese niño? Se va a enfermar, le van a dar cólicos, ¿verdad?, dolores de panza, no va a crecer adecuadamente. Un recién nacido tiene que recibir primero que nada la leche materna, que obviamente no está adulterada, ¿verdad? Y con esa leche materna, ¿cómo crece ese niño? Crece sano, crece saludable. Aquí Pedro compara eso. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura. Esta es la leche espiritual pura. ¿Sí? Reciban esa leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Me gusta mucho esta versión, porque dice que si tú recibes esa palabra, la palabra sana, la palabra pura, que no te desvía, que no es adulterada, como los apóstoles de la prosperidad que te prometen prosperidad, 100% material, pero que no te hablan de la prosperidad espiritual, que es la primera que tenemos que tener en nuestras vidas.
La prosperidad espiritual va primero. Buscad primeramente, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cómo lo voy a buscar? Con cosas materiales. Señor mío, primero me das mi BMW y luego ya después te busco. O primero cúmpleme mi viajecito a Europa y ya después te busco. Muchos piensan así. Muchos cuando llegamos a los pies del Señor ya dijimos, no, ya se resolvieron mis problemas. De aquí para adelante, no hombre, ya me veo ahí en la Riviera Francesa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De qué manera debemos de buscar el reino de Dios? En su justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. El justo por los injustos. Entonces tenemos que llegar a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo podemos llegar y buscar su reino? Por medio de Jesucristo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿de qué cosas está hablando? Porque luego los apóstoles de la prosperidad sacan el texto del contexto. En todo ese capítulo del Evangelio de Mateo, mi Señor Jesucristo habla de que no te va a faltar abrigo, calzado y sustento. Y al final dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas esas cosas que ya te mencioné cuáles son, vestido, calzado y sustento, te serán añadidas. O sea, tienes garantizada la comida, el vestir, el calzar y un techo donde vivir. ¿Quién dice amén a eso? Lo tienes garantizado. Pero ¿qué tienes que hacer? Busca primero el reino de Dios. Busca primero lo espiritual. Y luego automáticamente te va a llegar lo material, de acuerdo a lo que necesites. Pero los apóstoles de la prosperidad, obviamente, torciendo la escritura, siempre te van a suavizar el oído con cosas materiales. Y tú eres un campeón, y tú te lo mereces todo. Mete y tráete tu chequecito, y métele 6, 7 ceros a la derecha, y vas a ver cómo el Señor te lo va a multiplicar. ¿Así se habla aquí en esta congregación? Al contrario, ¿verdad? Puro crecimiento espiritual, que es lo que quiere el Señor que tengamos. Desead como niños, ¿no? La leche espiritual no adulterada. O sea, su palabra bendita no adulterada. Eso es lo que tenemos que desear con todo nuestro corazón. Yo les he dicho que ya no vean prédicas en YouTube. Ya hay mucho engaño, muchísimo engaño. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos engañen? Palabra. Ay, pastor, pero es que en la vida he agarrado un libro. Pues lo siento, mi hijita, pero de ahora en adelante tienes que tomar la Biblia, porque es tu lechita, es tu alimento, no hay de otra. A veces puras prédicas en YouTube, ¿verdad? Y se la pasan 3, 4 horas viendo prédicas y ese es su alimento, pero a lo mejor es un alimento torcido, superficial, con engaños. La seguridad está en la palabra bendita de Dios. En ella hay seguridad. Seguimos con la Nueva Traducción Viviente. Dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura, sin engaños, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. ¿Qué significa eso? Que para que crezcas a una experiencia plena de lo que significa la salvación, de lo que es la salvación.
si tú vas creciendo y te vas alimentando con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, y vas obedeciendo, y vas teniendo esa comunión, y vas teniendo esa relación personal con Cristo, ¿qué va a hacer el Señor contigo en tu vida? Te va a ir dando pedacitos del cielo. Te va a ir dando a tu corazón, a tu mente, a tu alma, paz, gozo, júbilo, alegría. Una paz que sobrepasa tu entendimiento. Algo que no puedes explicar, pero que sientes y te crees Superman y quieres saludar a todo mundo y todo lo ves bonito y todo está bello y todo está hermoso. Esa es la experiencia plena que el Señor te está mostrando para salvación. Y cuando tú empiezas a sentir esa experiencia plena de la salvación, vas a ir desechando todo lo que este mundo te ofrece. Te va a dejar de importar todas esas cosas materiales que el enemigo te pone enfrente para que las codicies, para que las desees, para que le tengas envidia al vecino porque ya se compró su camioneta 4x4 y todas esas cosas las vas desechando porque el Señor te va dando una experiencia plena de salvación a tu vida. Y vas a empezar a entender y a comprender que la mejor vida es la que está por venir. Amén. La que está allá con el Señor en el cielo. Y vas a empezar a despreciar tu vida en este mundo. Y no me refiero con eso a que te empieces a descuidar o ya me quiero morir, Señor. No. Sino a que empiezas a valorar, ¿verdad?, las cosas que están en el cielo. Las empiezas a valorar, a anhelar con todo tu corazón y tu alma y tu ser. A eso se le llama esperanza. Esperanza. Estoy esperando algo que no veo, pero en certidumbre de fe, como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Lo estoy esperando y te creo, mi Señor, que voy a estar contigo un día en el cielo, alabándote, glorificándote, exaltándote, comiendo contigo a tu mesa, Señor. Lo sé y lo creo y lo siento con todo mi corazón. Esa experiencia plena de la salvación la estás teniendo. La estás deseando. Y es un motor que tienes en tu corazón, en tu alma, de querer más y más y más de Él. Por eso, cuando vemos los registros, por ejemplo, de las persecuciones que hubo de hermanos en Cristo en los 3 primeros siglos, todos esos hermanos que dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo es porque estaban viviendo esa experiencia plena de salvación. Hablé de que llega el momento que desprecias tu vida porque ya no te importa vivir aquí, te importa ya vivir allá, estar con Él. Pero tienes que tener esa experiencia plena de salvación. Lo tienes que vivir por ti mismo, sentirlo. Y eso te lo va dando el Señor. Con la palabra, con la oración y con su comunión. Lo vas desarrollando, lo vas anhelando. Y este mundo te deja de importar. Y vas haciendo las cosas que a Él le agradan. Dice después la Nueva Traducción Viviente, pidan a gritos ese alimento nutritivo. O sea, la leche espiritual no adulterada, pídanla a gritos. No me vayan a venir a pedir a gritos la palabra, porque yo creo que sí se las estoy dando, tal cual está escrita, ¿verdad? Pero es una forma de decirte que con todo tu corazón y tu alma, con todo tu ser, anhela la sana doctrina. Anhélala con todo tu corazón y tu alma y tu ser. La Reina Valera dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. Si es que, dice, habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, lo que les acabo de comentar, que su gozo, su paz, el reposo que tenemos en el Señor, toda la bendición que tenemos, que Él nos da, nos brinda, si hemos gustado su benignidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, como dice la Nueva Traducción Viviente, vamos a empezar a vivir una experiencia plena de salvación. Si me estás dando, mi Señor bendito, pedacitos de tu cielo aquí a mi alma, a mi corazón, con este estuche que me estorba, esta carne que no me permite alabarte completamente, ¿cómo será ya cuando esté contigo en el cielo? Sin este estuche, sin esta carne, ¿cómo será la adoración plena hacia ti? Imagínense. Tremendo, maravilloso. Por eso se anhela más ya estar con el Señor en el cielo. Se anhela más, porque te está dando esas probaditas de su reino celestial. En el Salmo 34:8, vamos para allá, por favor. Salmos 34:8. Aquí David habla acerca de la benignidad del Señor. Salmos 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad. Cuando ustedes se comen un suculento corte de carne, es un gusto, ¿no? Y sientes placer en tu carne y dices, uy, qué rico. No, ese gusto en la carne. Espiritualmente debemos de gustar, ¿verdad? En nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón. Gustad de la bondad de Dios. Porque muchos lo tachan como, ay, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es mercenario, es rencoroso, es malo, y eso no es cierto. Eso no es cierto. El Dios de la Biblia siempre ha sido, obviamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, un Dios de amor, de gozo, de paciencia, de bondad. Nada más que obviamente también es Dios de justicia. Todos los cananeos que vivían antes de que las 12 tribus de Israel llegaran, ¿verdad? Y los exterminaran a todos. Esos cananeos eran muy malos. Hasta los niños, dice la palabra. Todos contra todos. Sacrificios de animales, lascivia, inmoralidad sexual, zoofilia, hasta con animales. Y hasta los niños entraban en esas cosas. Pues mi Señor Dios dijo, maten a todos, incluyendo a las madres y a los niños. Y todavía les dio 400 años, se lo dijo a Abraham. Les voy a dar 400 años para que el amorreo se arrepienta. Y pasaron 400 años, ¿se arrepintieron? No se arrepintieron, siguieron haciendo las mismas perversidades. Por eso también viene juicio ya a este mundo. Dios no puede tolerar tanta cosa perversa que ya estamos empezando a ver. Sí, Dios es de amor,
Para los que le buscan, lo aman. Pero cuando rechazan al Hijo, Él es Dios de justicia también. Vean aquí en el Salmo 34:8 dice, gustad, es un gusto vivir en la presencia del Señor, en su comunión diaria, plena, perfecta. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Hay dicha. La dicha es sinónimo ¿de qué? Felicidad, de alegría. O sea, vivir en comunión con Él es estar alegre, contento, porque sabes que Él nunca te va a fallar. Él siempre va a estar contigo, en las buenas y en las malas. ¿Sí? Regresemos por favor a Primera de Pedro 2. Versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ese si es que habéis gustado significa que a veces tenemos 30, 40 años como cristianos viviendo en el Señor, pero nunca hemos experimentado, ¿verdad?, esa comunión con Él, esa paz, ese gozo, el reposo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo han experimentado. Y es terrible. Es terrible. Atrevámonos. Como les digo siempre, suéltense de la barandilla del barco y arrójense al Señor. Sin miedo. No pasa nada. Lo único malo que puede venir a sus vidas van a ser puras bendiciones. Garantizado. Ahora a veces como que, completamente no, Señor. No tengan miedo. Soltémonos de la barandilla y arrojémonos a sus benditas manos. Y Él tendrá cuidado de nosotros. Versículo 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra viva? Cristo. Cristo Jesús es la piedra viva que la mayoría de los hombres la desechan. Pero para Dios dice, es escogida. Él la escogió como punto principal de la salvación, como su Cordero que quita el pecado del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, mi Señor Dios ya tenía ese plan de salvación, porque en su omnisciencia sabía que el hombre iba a caer, pero ya tenía, ¿verdad?, dispuesta su piedra viva, escogida y preciosa. ¿Por qué preciosa? Porque nuestro Señor Jesucristo en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, aquí en la tierra, obedeció al Padre. Todo aquel hijo de Dios que obedece al Padre también es precioso a los ojos de Dios. Para mi Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, es precioso, porque obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obedeció? Pidió nuestro Señor Jesucristo, Padre, si fuera de ti que me quites de esta copa, la copa de sufrimiento que iba a vivir, de juicio. Pero, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces, ¿verdad?, fui a orar al huerto de Getsemaní
Y le dijo a sus apóstoles, espérense aquí un momento, pero oren, oren. La carne es débil, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, tenemos que estar en oración, hermanos, alertas, velad y orad, dice el Señor, para que no caigáis en tentación. ¿Y qué pasó con Pedro y con los demás? Se dormían. Si Pedro no se hubiera dormido y hubiera estado obedeciendo, orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Fortaleza por lo que iba a venir, ¿hubiera negado al Señor? No lo hubiera negado. Por esa oración obediente a su Señor, Dios Padre le hubiera dado la fortaleza, ¿verdad?, para enfrentar las acusaciones de una sirvienta. Y no es que menospreciemos a una sirvienta, pero qué miedo se le puede tener a una servidora de la casa de Anás y Caifás. Qué miedo se le puede tener, pero como ella lo señaló, tú eres uno de ellos. No obedeció, no oró, no le pidió al Señor fortaleza. Entonces no estaba fortalecido espiritualmente. Entonces viene el ataque, viene la persecución, porque esa era una persecución. Tú eres uno de ellos. Y si hubiera orado Pedro como el Señor se lo pidió, sí soy de ellos, soy discípulo de Cristo. Es más, hasta le hubiera predicado ahí la palabra. ¿Ustedes creen que el Señor nuestro Dios hubiera permitido que también a Pedro lo hubieran esclavizado y crucificado en ese momento? Yo pienso que no. Pero ¿qué pasó con Pedro? No obedeció. No obedeció. No estaba fortalecido espiritualmente. Viene la persecución y niega al Señor. Algo que nuestro Señor nos pide que no hagamos, ¿verdad? El que ame su vida, ¿verdad? El que ame su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La verdadera vida la vamos a hallar. Pero si yo amo esta vida, estábamos hablando hace rato de desprecio, ¿verdad? El despreciar esta vida, pero en el sentido espiritual de que yo ya no quiero estar aquí, yo quiero estar ya contigo, Señor. Si estás fortalecido espiritualmente, viene la persecución y no vas a negar al Señor, al contrario, Señor mío, ya llévame. A esa estatura debemos de llegar, a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para mi Señor Dios, Cristo Jesús es la piedra viva, escogida y preciosa. Una piedra viva en la cual podemos confiar. ¿Por qué piedra? ¿Por qué piedra? Porque una piedra es algo sólido, ¿verdad? Físicamente hablando, la piedra es sólida. La piedra no es como plastilina que la podemos hacer como queremos, y hablando de un carácter pusilánime que lo podemos moldear a nuestro antojo. No. Una piedra es sólida. No la podemos cambiar, moldear, está firme en su carácter, en su promesa, en su palabra, esa piedra viva. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, vean lo que nos dice Pedro aquí, vosotros también
como piedras vivas. Oiga, pastor, ¿por qué nos dice Pedro piedras? Yo no soy ninguna piedra. Sí somos piedras. Debemos de ser piedras, piedras vivas, ¿verdad? Primero que nada, antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, vivíamos en muerte espiritual. Para Dios no estábamos vivos, espiritualmente hablando. Damos ese salto de fe y recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y Dios Padre nos constituye de criatura a hijo, entonces ahí ya somos vivos para Él. Conforme vamos avanzando en nuestro camino por este mundo, como cristianos, el Señor nos va formando para ser piedras. ¿Cómo que piedras? Para tener un carácter firme, ¿verdad? Firme, estable, sin moverme. De repente me vienen y me predican acerca de la metafísica y de repente ya me voy para allá, para la metafísica. O si de repente me vienen para acá, como ahorita lo están haciendo los islámicos, haciendo su proselitismo para que la gente se convierta al Islam. Como cristiano yo no concibo que una persona se convierta al Islam. Pero puede haber hermanos pusilánimes que no estén firmes completamente, que su casa no esté construida sobre la roca sino sobre arena, que adopten la religión musulmana. Qué grave, ¿no? Entonces, en nuestro caminar en la palabra del Señor, nuestro Señor mío, en las pruebas de fuego, nos va formando para llegar a ser piedras. En cuestión de carácter, de firmeza, de decisión, de actitud. Que no neguemos al Señor, que no seamos cristianos de closet o de cada 8 días, sino que todos los días, ¿verdad? Vivamos para el Señor, prediquemos del Señor y hablemos del Señor. Entonces nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora vean lo que dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente, de este versículo. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Estamos aquí en un edificio, ¿no? ¿Verdad? Tenemos 4 paredes físicamente, un ladrillo puesto sobre otro ladrillo y un ladrillo sobre otro, y se hace una pared firme, sólida. Lo mismo está diciendo Pedro, pero espiritualmente hablando, que somos nosotros una piedra sobre otra piedra, cimentada, formando un edificio espiritual, fuerte, poderoso, que predique, que comparta la palabra, que haga obras en la fe, que dé testimonio de que Dios está en esta congregación, de que el Señor Jesucristo tiene la obra en esta iglesia. Eso es lo que está diciendo Pedro. Que cada uno de nosotros somos esas piedras vivas. Cuando se le pide a los hermanos para alguna obra en la fe y los hermanos de su corazón dan para la obra de esa fe, le estamos dando la gloria a Dios y estamos edificándonos como piedras vivas, ese edificio poderoso que todos nosotros formamos para glorificar y dar testimonio de que el Señor en esta iglesia tiene su edificio espiritual. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¡Qué hermosura! Todos nosotros somos el templo espiritual. Digo, cada uno de nosotros somos templos de Dios. Pero toda la iglesia y en todo el mundo somos templo espiritual de Dios. Que debemos de dar ese testimonio de que Dios vive en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Sí?
Si de repente en este templo espiritual hay una piedra media bofa, media hueca, imagínense, de repente le pegas a esa piedra y se sale de la pared y entonces como que desentona esa piedra. No se está glorificando a Dios ahí en ese lugar, porque por ahí hay esas piedras bofas, ¿verdad?, de arcilla que se pueden deshacer. Entonces, como edificio, como templo de Dios, no estamos dando ese testimonio de que somos templos vivos de Dios. Tenemos que ser esas rocas bien hechas, firmes, resistentes, de carácter estable, para glorificar al Dios de Israel. Entonces nos dice la Nueva Traducción Viviente nuevamente: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Así es de que para la siguiente semana me traen todo su sotana, por favor, me traen su sotana, ¿verdad? No, esa clase de sacerdotes no. ¿Sí? Somos sacerdotes reales de Dios. Amén. Y si somos sacerdotes reales, ¿qué significa esa palabra real? Habla de rey, habla de reinado. Somos sacerdotes de un rey. No, corrijo. Somos sacerdotes de el rey, que es Cristo Jesús nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Vean nada más qué título tenemos. Cada vez que en el WhatsApp de la iglesia piden oración por fulanito, por sutanito hermano, estamos ejerciendo nuestro sacerdocio porque estamos intercediendo por esa persona en todo el grupo. Un sacerdote, ¿qué hace? Intercede a favor de a Dios Padre. Esos somos nosotros, sacerdotes reales. Dice aquí, somos sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Por la mediación, la intercesión de Jesucristo, ¿verdad? Por su sacrificio, por su vida, por su muerte en la cruz. Nosotros también ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Tenemos que traer aquí un altar del holocausto, ¿verdad? Y tienen que traer ustedes cada animalito como en el Antiguo Testamento y aquí degollarlo, quitarle sus partes y lavarlo y quemarlo aquí para agradar a Dios de esa forma. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero fue una figura, una sombra de lo real, de lo verdadero, de lo que venía. Que espiritualmente nosotros somos ese sacrificio agradable, santo a Dios. En Romanos 12, vamos a Romanos 12, por favor. Nuestras vidas, hermanos, nuestra obediencia a Dios es un sacrificio al Señor. Vean qué hermosa figura, por ejemplo, en la fiesta de Yom Kippur. En la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, de capítulo 23 de Levítico, ahí se ofrecían 2 machos cabríos para expiación, para perdón de pecados, y un carnero para holocausto. El holocausto significa ofrenda quemada. Ese carnero se ponía, ¿verdad?, en el altar y se consumía completamente. Ofrenda quemada total por el fuego, las brasas. Eso apuntaba
a nuestra vida en sacrificio. Que todo nuestro ser, ¿verdad? Ahí en el altar del holocausto, espiritualmente hablando, por medio del fuego del Espíritu Santo que gobierna nuestra vida, todo nuestro ser es consumido. Todo mi yo es consumido por el fuego del Espíritu Santo. Me rindo al Señor completamente en obediencia y ese es un sacrificio que agrada a Dios. La figura de ese carnero representa mi completa entrega y quema completa de mi ser, de mi yo, de mis deseos, de mi ego, de mi vanidad, de mi orgullo. Y mi buen comportamiento, así como el humo del holocausto de ese carnero, mi buen comportamiento sube en olor grato a Dios nuestro Señor. Y aquí en Romanos 12 así lo explica, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, así como ese carnero en el altar del holocausto, se presentaba ese carnero y se prendía en fuego completamente consumido. Nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? Porque bueno, en Cristo Jesús todos estamos ya vivos, ¿verdad? Los que recibimos al Señor en nuestro corazón ya estamos vivos. Dice, en sacrificio vivo, santo. Es un sacrificio que es apartado para el Señor, nuestro Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La forma más lógica, ¿verdad?, de agradecer a Dios por el gran favor que ha hecho en nosotros de darnos vida eterna y salvación por la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Es lo más racional. Cuando tú tienes una deuda muy grande y de repente alguien te presta el dinero y te salva la vida, ¿qué vas a hacer con esa persona? Pues estás eternamente agradecido y hasta le mandas un regalito y le dices lo que quieras te sirvo en lo que quieras, porque me salvaste la vida con esa deuda que pagaste por mí. Lo mismo nosotros, espiritualmente hablando, con Cristo Jesús. Es nuestro culto racional, lo más lógico, obedecer al Señor con todo nuestro corazón, porque Él pagó una deuda que teníamos con Él. Nuestros pecados, nuestras iniquidades. Entonces lo más lógico es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y qué significa eso? Vivir en obediencia. Vivir en obediencia a nuestro Señor. Y ese va a ser el culto, vuestro culto racional. Entonces este es un sacrificio, ¿no? Una vida de obediencia a Dios Padre es una vida que presenta ante Dios en sacrificio al Señor. En Hebreos 13, versículo 15. Hay otro sacrificio espiritual que el cristiano hace. Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando estamos aquí, ¿verdad? Llegamos a las 12, comenzamos 12:10 y empezamos a poner las alabanzas y estamos cantando, alabando, glorificando a Dios. Estamos presentando un sacrificio
al Señor. ¿Sí? Así lo dice la palabra. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Por eso qué tan importantes son las alabanzas, ¿verdad? David, el rey David, constituyó su cuerpo de alabanza. Los hijos de Asaf, en los salmos, tenemos muchos salmos de Asaf, no todos son de David, ¿verdad? Los hijos de Asaf, que era como el director musical de la alabanza en tiempos de David, habla de la importancia de alabar, glorificar y exaltar al Señor, presentar ese sacrificio, cantándole a Dios con todo nuestro corazón. Qué tan importante es la alabanza, como sacrificio que agrada al Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cantamos aquí alabanzas. En nuestra casa cantamos alabanzas. Cuando vamos al trabajo ponemos nuestras alabanzas y le cantamos a Dios. O cuando no tenemos la música, tú solito canta alabanzas al Señor. O simplemente di: Padre eterno, bendito Señor, te alabo, te glorifico, te exalto. Bendito Dios de Israel, a ti la gloria, la honra, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Santísimo Jehová, Rey de reyes, Señor de señores, para siempre tu misericordia, lento para la ira, grande misericordia. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y empiezas a alabarlo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te ayuda a alabarlo, glorificarlo, exaltarlo. Y de esa manera estás ofreciendo sacrificio de labios a nuestro Señor. Y cuando termines esa alabanza, ¿cómo te vas a sentir en tu alma? ¡Ah, Señor bendito! Gloria a ti, Señor Jesús. Tantas promesas y bendiciones que tenemos, ¿verdad? Dice también la palabra aquí. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios, todo lo que acabo de hacer ahorita, ¿verdad? Al Señor, bendito Padre, Santísimo Señor. Y confesamos tu nombre, que eres Dios todopoderoso, eres Dios de dioses, Señor de señores, Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Y luego el versículo 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El ayudar a alguien, estás haciendo un servicio de sacrificio a Dios. Tan solo con darle 10 pesos al cuate que te limpia el parabrisas, ese es un sacrificio que agrada a Dios. El de la ayuda mutua. Ese es un sacrificio que le agrada a Dios. Hacer obras en la fe. Por eso yo estoy todo el tiempo con las obras y las obras y las obras. Porque aparte de que agradan a Dios y estás ofreciendo sacrificio al Señor, también a tu alma, ¿verdad? La pones contenta, la pones alegre, porque estás haciendo algo en beneficio de otra persona, despojándote de tu yo, ¿verdad? Y repartir de lo que Dios ya te bendijo, compartido con los demás. Y eso le agrada al Señor. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Regresemos a 1 de Pedro 2, por favor. Entonces nuestra vida tiene que ser una vida de sacrificio que le agrada al Señor. Hay 3 sacrificios, ya vimos 2. El de Romanos 12:1, el de Hebreos 13, del 15 al 16, y en Romanos 15, versículo 16, vamos para allá.
Romanos 15, versículo 16. Desde el 15 vamos a leer: mas os he escrito, hermanos, en parte, con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este versículo en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así: soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia, o sea, el Evangelio, para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios. O sea que cuando tú recibes a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida, con ese simple hecho tú ya eres una ofrenda agradable a Dios. ¿Se dan cuenta? Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Somos apartados para Dios. La palabra santo, ¿verdad? En hebreo kadosh significa apartado, moralmente puro para Dios. Entonces, con el simple hecho de recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, ya estás presentándole a Dios tu vida en ofrenda que le agrada a Dios. Todo nuestro cuerpo, alma y ser, hermanos, debe de ser diariamente, porque diario había sacrificios en el altar del holocausto en el Antiguo Testamento. Diario se presentaban ofrendas. Diario, todo nuestro ser, alma y cuerpo, tiene que ser una ofrenda de olor grato a Dios. Que el Señor siempre esté contento con nosotros. Que el Señor siempre nos vea bien. Que le agrademos a Él. Que seamos esas piedras vivas. Que cada día vayamos formando nuestro carácter cristiano más sólido, con más temple, con más ahínco, fuerza, para que podamos glorificar, exaltar y darle la gloria a Dios. Y decirle al mundo, como piedras vivas que somos, recibe a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida, y serás una piedra viva que agrade a Dios. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.